para lo que ellos consideraban lo más importante. ¿Y qué era esto de lo más importante? Esta cuestión de la administración del Estado. Recuerden que nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, qué era lo que pasaba con el trigo. Todo el mundo, o sea, todos los campesinos, por ejemplo, sembraban trigo, y todo ese trigo, la gran mayoría de ese trigo, una parte se la entregaban al jefe. Ya podemos hablar de rey, porque los sumerios ya tenían reyes. Se la entregaban a los reyes, una parte de ese trigo, y los reyes lo guardaban, lo dejaban depositados en grandes silos, aunque no se llamaban silos en ese momento. Imagínense una especie de graneros, por así decirlo. Lo dejaban guardados ahí para poder controlarlo, custodiarlo, y si llegaba a haber alguna crisis, llegaba a haber alguna sequía, o llegaba a haber alguna guerra, lo que sea, y se necesitaba usar ese grano, entonces el rey ahí lo sacaba de esas reservas que tenía y se las daba a las personas que necesitaban comer con ese trigo. Ahora la cuestión es la siguiente: si el rey te preguntaba, imagínense la siguiente situación, ¿no? De repente el rey dice: che, me parece que lo de tal otro lugar, lo de tal otra ciudad nos están molestando. Capaz que en cualquier momento se pudre todo y capaz que empiece una guerra. ¿Tenemos trigo de reserva por las dudas? Si la respuesta era sí, dale, perfecto, ¿cuánto tenemos? Tenemos trigo. Está bien, pero ¿cuánto? Tenemos. ¿Tenemos cuántos? ¿2 semillas de trigo? Tenemos. 2 millones de semillas de trigo tenemos también. ¿Cuántas tenemos? Necesito saber, flaco, cuántas tenemos. ¿Para cuántos días nos alcanza la reserva de trigo que tenemos? Porque si llegamos a entrar en guerra, nos rodean completamente la ciudad, nadie puede salir a los campos a poder recoger el trigo. Recuerden cómo eran las ciudades, que tenían esas murallas. Y cuando había una guerra, todos se reunían adentro de esas murallas. Entonces, es lo mismo tener, no sé, 2 kilos de trigo que tener 12.000 kilos de trigo. Y no, efectivamente no es lo mismo. Entonces la administración era justamente saber eso. Saber, bueno, a ver, nosotros tenemos de reserva 1.000 kilos de trigo. Dividido la cantidad de población que tenemos, nos alcanzaría para X cantidad de días. Nosotros tenemos 1.000, una buena cosecha. Ahora aumentamos a 2.000 kilos de reserva de trigo. Además, nosotros tenemos X cantidad de personas, tenemos 300 personas que nos tienen que pagar tributos, nos tienen que pagar impuestos por medio kilo de trigo cada una. Además tenemos 52 vacas, además tenemos 38 gallinas, además tenemos X cantidad de litros de agua de reserva. Todas esas cosas se anotaban, todas esas cosas quedaban registradas. Imagínense lo siguiente: si dentro de, siguiendo con el mismo ejemplo que le dije, ¿no? Parece que se va a pudrir todo con la ciudad acá al lado y capaz que entramos en guerra. Ok, ¿cuántos soldados tenemos? Tenemos. Está bien, pero ¿cuántos, flaco? ¿Cuántos soldados? ¿Tenemos 10 soldados o tenemos 2 millones de soldados? Porque si tenemos solamente 10 soldados y me dicen: che, ¿querés empezar una guerra? Y si yo miro mi ejército y son solamente 10 soldados, y le voy a responder que no me conviene empezar una guerra si tengo solamente 10 soldados. Ahora, si yo tengo 10 millones de soldados y el otro capaz que tiene menos, y el otro me quiere empezar una guerra, y capaz que me conviene decirle que sí. Pero para saber decirle que sí o que no, primero tengo que saber cuántos tengo, cuántos soldados tengo, cuántas espadas tengo, cuántas armaduras tengo. ¿Se entiende? El tema de la administración, el tema de saber cuánto tenés, de tener registro por escrito, de saber, de tratar de ser lo más exacto posible, es algo fundamental, es algo importante para absolutamente todo. Y fíjense que estamos hablando de muchas cuestiones que son de vida o muerte. Si la gente come o no come, es cuestión de vida o muerte. Saber cuánto alimento tenés de reserva y cuánto no. Administrar bien para hacer una guerra o defenderte de una guerra es algo de vida o muerte también. Es algo que vos tenés que saberlo muy bien. Si tomás malas decisiones en ese caso, y la gente la puede pasar muy mal. La puede pasar muy mal, en serio. Por eso era tan importante la administración. Saber contar cuántos recursos tengo, cuánto me queda, cuántos tributos me tienen que pagar. Hasta cuántos canales de riego tengo, cuántas murallas tengo. Todas esas cuestiones quedaban todas registradas. Y la escritura, en un primer momento, así vamos terminando y continuamos con el tema, la escritura se utilizaba para eso, para estas cuestiones relacionadas con la administración, de saber contar y administrar las distintas cuestiones. Por último, nosotros, ya vamos terminando, nosotros vimos que los sumerios entonces tenían, había un rey, Lucy,
también estaba Lucy, repito, no es el nombre del rey, sino el nombre del cargo. La palabra rey en el idioma de los sumerios se llamaba Lucy. Acá está, después también dentro del grupo de los gobernantes tenemos a los sacerdotes, a los escribas, también estaba la familia real, ¿no? Los gobernantes podemos poner también a la familia real, por ejemplo, la mujer del rey, o sea, la reina, los príncipes, las princesas, no sé, los primos del rey, los tíos del rey, toda la familia real entra dentro de este grupo de gobernantes. Dentro de este grupo de gobernantes. Ahora, todas estas personas que, fíjense, están en lo que se llama la cúspide, en la parte más de arriba de la pirámide, es lo que se conoce con el nombre de los sectores privilegiados. ¿Por qué eran sectores privilegiados? Y porque tenían ciertos privilegios. ¿Qué significaba tener privilegios? Que había algunas cosas que solamente ellos podían hacer. Por ejemplo, utilizar cierta ropa, no sé, cierta ropa lujosa, ciertas joyas, no sé, cadenas de oro o distintas cosas para diferenciarse. No, solamente ellos pueden hacerlo. Entrar a determinado templo para poder rezarle al dios más importante, no, solamente el grupo privilegiado. No sé, además de comer pan, che, capaz que no me gusta el pan, capaz que me gusta un poco la leche o un poco la carne también o lo que sea. No, solamente el grupo privilegiado puede comer esas cosas. El resto de las personas, no puede comer las otras cosas. Y este grupo privilegiado, fíjense, repito, lo puse en la parte bien de arriba de la pirámide, porque es un grupo bien chiquitito, un grupo muy reducido de personas, muy reducido de personas. La gran cantidad de personas, el otro grupo de personas, es lo que se llama como los grupos no privilegiados. Los grupos no privilegiados, acá los voy a agregar, en los grupos no privilegiados, repito, que eran la gran mayoría de la población, cerca, no sé, el 90, el 95% de la población, también lo podemos dividir en dos. Por un lado, tenemos a los súbditos libres, lo voy a pintar de otro color, así se puede ver mejor. Por un lado tenemos a los súbditos libres, fíjense, sería la parte que acá pinté rápido y mal de color verde. Los súbditos libres son los que se encargaban, por ejemplo, de la agricultura, eran los campesinos que se encargaban de la agricultura, los comerciantes, los que se encargaban del comercio. No sé, si hay cierta cosa que no se produce en esta ciudad, no sé, por ejemplo, en esta ciudad no hay muchas minas para poder sacar metales. Entonces, bueno, pero sí tenemos, qué sé yo, muy buena madera. Entonces, un grupo de personas se encarga de talar la madera y otro grupo de personas se encarga de intercambiarla. Che, te cambio esta madera por metal, que a vos te sobra. Entonces, esos serían los comerciantes, se encargaban del intercambio con otras ciudades. Entonces tenemos, por ejemplo, a los campesinos, a los comerciantes y a los artesanos también. Por ejemplo, la gente desde la antigüedad también necesitó muebles, por ejemplo, para vivir. Y bueno, alguien tenía que hacer los muebles, alguien tenía que hacer las espadas, alguien tenía que hacer las distintas cuestiones, distintas cosas. Entonces, los artesanos que estaban en los talleres también eran súbditos libres. ¿Por qué la palabra súbditos? Porque estaban bajo las órdenes del rey. Los únicos que hacían las leyes eran estos grupos privilegiados, el rey y los gobernantes, y los súbditos solamente obedecían. Lo único que podían decir era sí señor, y obedecían. Y estos súbditos libres, además de trabajar en estos trabajos que yo les indiqué recién, lo que tenían que hacer eran pagarle tributos, pagarle con parte de su trabajo a estos reyes, a estos grupos privilegiados. ¿Se acuerdan que yo hablé de los campesinos que sembraban trigo, por ejemplo? Bueno, no sé, vamos a suponer que sembraban, para poner un número redondo, 100 kilos de trigo. Bien, de esos 100 kilos de trigo, 50 queda para la familia de los campesinos y los otros 50 kilos para el rey. Y el rey parte lo usa para comer él y parte lo deja para la reserva también. Entonces, lo último, hacíamos terminando, el último sector. En el último sector, fíjense, abajo de toda la pirámide tenemos a los esclavos. Los sumerios, lo mismo que todas o la gran mayoría de las sociedades de la antigüedad,
eran sociedades esclavistas. ¿Qué significa? Que creían en la esclavitud. Creían que había personas que no entraban dentro de la categoría de seres humanos, que ni siquiera eran seres humanos. Eran como lo planteaba algún filósofo de la antigüedad, planteaban que eran herramientas que hablan. Había grupo de personas que, por más que sean físicamente personas, no tenían los derechos de los seres humanos, no tenían los derechos de las personas, y por eso eran esclavos. Y bueno, y eran utilizados para principalmente las tareas más duras, las tareas más que había que hacer mayor cantidad de esfuerzo, mayor cantidad de trabajo, las tareas que nadie quería hacer. Este grupo de personas que no eran consideradas personas, pero que eran seres humanos, estos esclavos, bueno, eran los que utilizaban esas tareas. Y por último, para terminar, es importante ver lo siguiente, igual lo vamos a ver con el resto de las sociedades también. Pero principalmente se puede hablar de dos grupos de esclavos. Por un lado, podía haber esclavos por deuda y por otro lado esclavos por guerra. ¿Qué significaba esclavo por deuda? Que había personas que pedían plata, pedían dinero, ya sea para pagarle al rey o para comprarse algo, para lo que sea, y si no le devolvían en tiempo y forma el dinero, se convertían en esclavos. Ah, bueno, me devolviste la plata que yo te presté, listo, ahora sos mi esclavo. Así, como se los digo, existía esta forma de esclavitud, era esclavitud por deuda. Y esta esclavitud por deuda, en algunos casos, era pasás a ser mi esclavo para toda la vida, y en otros casos, bueno, pasás a ser mi esclavo hasta que trabajes para mí y me pagues lo que me debes. Una vez que me pagás lo que me debes, pasás a ser libre de nuevo. Eso depende de cada una de las sociedades, podía llegar a ser distinto. Pero existía esa forma de esclavitud, una esclavitud por deuda. Mismo entre los propios sumerios, o sea, un sumerio siendo esclavo de otro sumerio. Lo mismo pasaba en Egipto, en Grecia, en Roma y en muchos otros lados, hasta que fueron abolidas en algunos lugares. Pero bueno, y el último tipo de esclavitud era el esclavo por guerra. El esclavo por guerra, ahí sí estamos hablando de un esclavo o una esclava, sea hombre o mujer, que no pertenecía a la misma sociedad, sino que había habido una guerra entre estas dos sociedades y la ciudad que había terminado ganando, la ciudad que ganó esa guerra, a todas las personas que sobrevivieron de la otra ciudad las tomaban como esclavos. Como los habían vencido en guerra, consideraban que tenían derecho a hacer lo que querían con sus vidas. Entonces, como habían perdido esa guerra, quedaron como esclavizados. Eran tomados como esclavos para realizar todos estos trabajos más duros y en muchísimos casos, los trabajos más humillantes también, porque para estas personas de este momento, recuerden, no eran considerados seres humanos. Pero bueno, esto lo vamos a seguir hablando y estudiando a lo largo de todas las sociedades de la antigüedad.